Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a platicar en este video acerca de la sesión número 3 del módulo 14. El módulo 14 se titula Internacionalización del Derecho en su ámbito público. La sesión que vamos a describir el día de hoy es, como ya lo dije, la sesión número 3, cuyo nombre es Los sujetos del derecho internacional público. Esta sesión aún forma parte de la unidad 1 que se titula Introducción a la internacionalización del derecho público. Y entonces vamos a ir directamente a la actividad número 1, que parece que hay algunas dudas, pero bueno, yo creo que las vamos a aclarar perfectamente bien. Nos pide la actividad 1, que se titula, como ya dije, los sujetos del derecho internacional, que leamos los apartados de los sujetos del derecho internacional público hasta soberanía y Estado soberano. Espera el caso proporcionado por tu docente en línea. Nos pide identificar de dicho caso el o los entes analizados como sujetos del derecho internacional. También nos va a pedir identificar los elementos que componen a los sujetos del derecho internacional. Señala también si él o los entes en cuestión contienen los elementos para ser sujetos del derecho internacional. Entonces, yo les voy a platicar que el caso que mi maestra me proporcionó es el caso Armenia. Y este caso se enfoca en una serie de acontecimientos que originaron la desintegración del bloque socialista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dejaron en evidencia toda esta serie de acontecimientos, las normas internacionales establecidas y como resultante el respeto y reconocimiento de la sucesión de estados. Los primeros indicios que hablan de la conformación de Armenia como un estado independiente datan de 1918, cuando el Imperio ruso comenzó a colapsarse. Entonces, este caso tiene muchas aristas que vamos a analizar a continuación. Entonces, la primera pregunta es, ¿identifica de dicho caso el o los entes analizados como sujetos de derecho internacional? Y entonces yo di una muy breve explicación al respecto de este tema y hice un cuadro con 2 columnas en donde detallé la población, el territorio determinado, el gobierno, la capacidad para tener relación con otros estados y de todos estos elementos yo di una explicación versus el caso Armenia. Entonces, de la población yo comenté que en el año 2016, evidentemente hice una investigación, ¿verdad? En el año 2016, recapitulo, contaba con una población de 2.051.250 habitantes. La capital, Yerevan, tiene 1 y 1.4 millones de habitantes. Más o menos en esos números oscila su población. En otras ciudades como Gyumri se tienen 146.600 habitantes y en Banatsor hay 105.000 habitantes. También señalé el porcentaje de la población que pertenece a la Iglesia Apostólica Armenia y que es la Iglesia Cristiana Ortodoxa. El resto de la población, el 4% aproximadamente, son cristianos o evangelistas y el 1.3% son yezidis, que es la religión monoteísta preislámica originaria de Oriente Medio. También hablé del idioma oficial en Armenia, que es el armenio. Lo habla el 97.9% de la población, prácticamente todos. El 1% habla
yezidi, el punto 8 habla ruso y el punto 3 otros idiomas. Y entonces así fui definiendo cada uno de los sujetos del derecho. El territorio determinado, bueno, hablé de la superficie, sus colindancias con uno y otro país de alrededor de Armenia. También hablé del gobierno armenio, hablé de que a partir del referéndum del 2015 cambió el sistema presidencial y en esos tiempos y a partir de hasta hoy, Armenia es una república parlamentaria, lo cual se ha puesto en práctica en las elecciones del año 2017. Hablé también de la Constitución de Armenia y de cómo es el tipo de gobierno de este país también. ¿Cuál es la capacidad para tener relación con otros estados? Bueno, pues también yo mencioné que Armenia cumple con todos los requisitos para ser considerado como sujeto de derecho internacional porque cuenta con una personalidad jurídica propia. Es considerado también un estado soberano, ya que lo conforman una comunidad en la cual está, pues tiene elementos humanos, cuenta con la capacidad para gobernarse de manera independiente, ya ha sido demostrado, ha impuesto un ordenamiento jurídico propio, cumple y mantiene relaciones jurídicas internacionales con la comunidad internacional. Cabe señalar que, sumado a la declaratoria de la Comunidad Europea emitida el 23 de diciembre del año 1991 sobre el futuro estatus de Rusia y de las otras repúblicas socialistas soviéticas, existió otra prueba de carácter político de reconocimiento de Armenia por parte de Estados Unidos. Ustedes pueden buscar así en internet y se van a encontrar la historia de todas estas, de todos estos países que se separaron y que se independizaron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y van a encontrar en qué momento se hicieron independientes y en qué momento la comunidad internacional los reconoció como estados soberanos. ¿Okay? Y bueno, yo ahí evidentemente hice un texto mucho más largo. Con esto ya estarían ustedes del caso identificando los elementos que componen a los sujetos del derecho, en este caso de Armenia. ¿Ok? Ahora, nos pide el punto 4, identificar los elementos que componen a los sujetos del derecho. Entonces, yo hice un preámbulo. En la actualidad, la gama de los sujetos del derecho internacional es muy amplia. Estados, organizaciones internacionales, organizaciones estatales, como la Iglesia Católica, la Soberana Orden Militar de Malta, los pueblos que luchan por la libertad, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las masas internacionales. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que volver a hablar de los mismos temas, pero de manera general. ¿Qué es la población como elemento para conformar a los sujetos del derecho? Pues es requisito que el Estado tenga pobladores, ya que de no tenerlos, pues no habría derecho. Por lo tanto, el conjunto de habitantes de un lugar sobre los cuales el Estado ejerce sus poderes soberanos se denomina población. El territorio, bueno, pues el Estado coloca su imperio en una superficie terrestre, el subsuelo, o sea, como digo yo, la tierrita, y en un espacio en el aire, así como el mar y en la extensión que fije el derecho internacional. O sea, nuestros litorales tienen un principio y un fin, ¿ok? Se entiende por territorio de un estado a la porción de tierra que pertenece a un determinado estado, delimitado por, como ya dije, las colindancias, las fronteras de tierra, de mar y también de aire. El gobierno. Un estado siempre debe estar organizado y funcionar a partir del establecimiento de una política interna y contemplar de manera independiente una actuación enmarcada dentro del derecho internacional público.
lo cual le va a permitir mantener relaciones pacíficas, fructíferas, productivas con el resto de los estados con los que convivan, ¿ok? También estados soberanos. La soberanía de un gobierno no puede actuar sobre el derecho internacional público, sino que debe actuar alineado, o sea, de la mano, conjuntamente con él, lo cual va a permitir mantener una actuación con total apego ¿a qué? Siempre a los derechos humanos en primer término. Ahora, el gobierno es quien tiene el poder, eso siempre lo vamos a tener muy claro, mismo que se va a traducir en la capacidad que tendrá la organización para instaurar el orden político interno y demostrar una actuación independiente dentro del marco del derecho internacional público. Y bueno, también es necesario hablar de la capacidad de tener relación con otros estados. También vamos a hablarlo de manera general, ¿ok? Si un estado cuenta con todos los elementos que nos indican que es un sujeto de derecho internacional, pues esto significa, se traduce en que tiene derechos y obligaciones jurídicas de tipo internacional. Es importante considerar que se debe contar con las prerrogativas necesarias y las obligaciones vigentes ante la comunidad internacional, ya que esto va a garantizar que las relaciones que se establezcan puedan llevarse a cabo dentro del margen que delimita el derecho público internacional. La siguiente y última pregunta de esta actividad dice, señala si los entes en cuestión contienen los elementos para ser sujetos del derecho internacional. Y entonces mi argumento fue, como se ha observado, Armenia es un estado con una comunidad que está fundada bajo un orden jurídico con características propias. El derecho internacional público considera al Estado por excelencia como un sujeto del derecho internacional. Es vital entender que un sujeto es a quien vía el derecho se le atribuyen una serie de derechos y de obligaciones también. Por lo antes expuesto, considero que Armenia ha demostrado contar con los elementos necesarios para ser considerado un sujeto del derecho internacional. Es por ello que en la actualidad así es considerado por la comunidad internacional. Yo les quiero comentar acerca de las fuentes de consulta que utilicé para que les sirvan más un poco de guía para buscar algo similar alrededor del tema que les haya tocado analizar, del caso que su docente les haya mandado. Primero, bueno, pues el texto de apoyo. En segundo, yo utilicé el libro del Derecho Internacional Público de Manuel Becerra, que se los voy a pasar en el grupo de Facebook y en el grupo de WhatsApp. Sí, en un ratito se los voy a poner. También me encontré un documento de Amnistía Internacional Armenia, dice comentarios sobre el informe inicial presentado al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Esto nos lleva a pensar que Armenia es considerado un sujeto del derecho internacional. Y también me encontré otro documento de la Oficina de Información Diplomática de la República de Armenia. Entonces, esto les va a poder servir muchísimo. También, bueno, consulté la legislación, la Convención de Viena, el Tratado de Lausana de 1923 y el convenio entre el Reino de España y la República de Armenia, para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. ¿Por qué consultaste cosas de otros países? Porque, bueno, pues allí venía la población, hablaba del territorio, hablaba de la forma de gobierno, es como una ficha técnica, por eso usé esta. Me acuerdo muy bien que era de España, ya tiene algunos añitos, pero sí me acuerdo. Entonces, esto yo se los proporciono, esta información se las proporciono, como les dije hace unos momentos, para que ustedes puedan guiarse un poco y poder buscar fuentes similares a lo que yo busqué y encontré. Ahora vamos a proseguir con la actividad número 2, que se titula
teorías del reconocimiento. Y nos pide concluir la lectura del texto de apoyo, investigar en fuentes académicamente confiables sobre las teorías de reconocimiento de estados presentados en el texto de apoyo. Hay que apoyarnos en el texto de la plataforma. Y analice el caso proporcionado por tu docente en línea a partir de las siguientes preguntas. Yo seguí analizando el mismo caso, el caso de Armenia. Y nos pregunta primero, ¿qué implica el reconocimiento de un nuevo Estado? ¿Qué implica que sea rechazado el reconocimiento de un nuevo Estado? ¿Cómo se llevó a cabo el reconocimiento particular del o los entes del caso dado? ¿Qué teoría o teorías son pertinentes para comprender el reconocimiento de un Estado? Y nos pide realizar la esquematización del proceso de reconocimiento llevado a cabo del o los estados planteados en el caso con base en algunas de las teorías tratadas. Entonces, vámonos directo a este tema. Y en primer lugar nos dice reconocimiento de Estado. Pues hay teorías y yo de manera general hice un resumen acerca de las teorías. Y dice así, cuando existe una manifestación unilateral de voluntad de un Estado mediante la cual se reconoce que existe una situación jurídica, nos encontramos ante un reconocimiento de Estado, lo cual queda confirmado cuando existe un Estado, un gobierno o un comité de liberación nacional. Ojo en esos temas, ese del Comité de Liberación Nacional es muy importante, porque bueno, si les tocaron países que se formaron a partir de la unión de repúblicas socialistas soviéticas, se van a encontrar con estos casos, ¿sí? Ahora bien, el término reconocimiento de estados conduce de manera obligada a la contraposición que han mostrado dos teorías de reconocimiento, que son la declarativa y la constitutiva. Estas rivalidades entre estas dos teorías influyen de manera determinante en las opiniones respecto al tema. La comunidad internacional reconoce el nacimiento de un Estado que surge a la vida internacional o cuando un Estado cambia de forma de gobierno, se independiza o se descoloniza, surgiendo así la existencia de diversas situaciones jurídicas como estados, gobiernos de facto, movimientos beligerantes o comités de liberación nacional. Entonces, bueno, pues hay que dar una explicación de la teoría declarativa, de la teoría constitutiva, y creo que con una buena exposición de ambas teorías, bueno, va a quedar muy bien su tarea. Ahora, en la siguiente pregunta nos pide analizar el caso proporcionado por nuestro profesor a partir de las siguientes preguntas. Pues mi caso proporcionado ya quedamos que se llama Armenia, ¿no? Entonces yo le puse el titulito, caso proporcionado por el docente Armenia. Y la primera pregunta es, ¿qué implica el reconocimiento de un nuevo Estado? Pues un Estado, y ya yo explico, ¿no? Un Estado podrá ser reconocido si existen tres elementos básicos que son territorio, población y gobierno. Y este reconocimiento de un nuevo Estado consiste en una manifestación voluntaria y unilateral de un Estado a través de la cual se reconoce la existencia de una situación jurídica, como ya quedamos, Estado, gobierno y gobiernos de facto, movimientos beligerantes o comités de liberación nacional. El reconocimiento es considerado como la expresión de la voluntad de un Estado de formalizar relaciones de tipo diplomático con otros estados o con otro Estado, otorgándoles un trato como sujeto de derecho internacional, ¿sí? Y entonces así van a ir respondiendo cada una de las preguntas con la información que viene en el texto de apoyo. ¿Qué implica que sea rechazado el reconocimiento de un nuevo Estado? Bueno, pues implica, no va a afectar, que no impide su creación como Estado.
si no es reconocido como nuevo Estado. Y tampoco pierde la calidad de Estado. El Estado existe a partir de que se establece como Estado y a partir de ese momento va a adquirir una personalidad jurídica y va a tener los mismos derechos y obligaciones contenidos dentro del derecho internacional y tendrá que ser tratado como Estado, ¿sí? Dice, el no reconocimiento de un nuevo Estado no impide su creación como Estado, ¿ok? Eso es muy importante que lo tengamos presente. Y entonces, a pesar de no tener el reconocimiento, pues tendrá que ser tratado como Estado. El no reconocimiento causará que no puedan existir relaciones bilaterales entre la organización y el Estado no reconocido, pero no implica que no sea reconocido por los demás estados. ¿Ok? Bueno, es de suma importancia saber que la negación del reconocimiento puede ser violatorio del derecho internacional. De igual manera, cuando se reconoce un Estado que no cuenta con los requisitos básicos para ser considerado Estado. Cuando un Estado no es reconocido, lo van a esperar a que termine con todos los requisitos y con todas las formalidades para ser reconocido como Estado. Pero como ya lo dije anteriormente, el no reconocimiento de un nuevo Estado no impide su creación como Estado y tampoco pierde su calidad de Estado, ¿ok? Porque bueno, hay algo que se llaman derechos, ¿sí? Ahora, ¿cómo se llevó a cabo el reconocimiento particular del o los entes en el caso dado? Entonces yo ya platiqué que en mi tarea, que en el caso de Armenia y como a todos los países que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al desintegrarse la Comunidad Europea estableció una serie de requisitos para lograr obtener el reconocimiento. ¿Sí? Bueno, pues ¿cuáles fueron esos requisitos? Respetar las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y los compromisos contenidos en el Acta Final de Helsinki y en la Carta de París, especialmente en el tema que habla del Estado de Derecho, de la democracia y de los derechos humanos. ¿Sí? Eso es muy importante porque, bueno, lo revisan con lupa. ¿Ok? Otro punto que se tenía que cubrir es las garantías para los derechos de las etnias, de los grupos nacionales y de las minorías. Otro punto, respeto por la inviolabilidad de todas las fronteras, las cuales solo pueden ser cambiadas por medios pacíficos y de común acuerdo. Otro punto también es la aceptación de todos los compromisos relevantes en relación con el desarme, la no proliferación de armas nucleares, así como la seguridad y estabilidad de la región. ¿Okay? Y otro punto es, bueno, la obligación, tenían que hacerse responsables y estar obligados y obligarse, como ya lo dije, a resolver todas las controversias por medio de acuerdos, incluyendo cuando sea apropiado utilizar el recurso del arbitraje en relación a todas las cuestiones relativas a la sucesión de estados y a las disputas regionales. ¿Sí? También se incluye la prevención de todos los estados europeos, que dice así, no reconocerán entidades que son el resultado de la agresión y que, así como con comillitas, ellos tomarían en cuenta los efectos de reconocimiento en los estados vecinos. Ahora, ¿qué teoría o teorías son pertinentes para comprender el reconocimiento de un estado? Yo hablé del caso en particular que me tocó a mí, que es la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el reconocimiento de Estado para Armenia y los demás países exmiembros. En este caso, o en estos casos, se aplicó la teoría constitutiva, ya que existió un condicionamiento político y económico para otorgarles dicho reconocimiento, ya que los Estados Unidos de Norteamérica, mejor dicho, y la Comunidad Europea impusieron normas mínimas para reconocerlos como Estado.
Y hasta allí acabamos ese punto. El siguiente punto es realiza la esquematización del proceso de reconocimiento llevado a cabo del o los estados planteados en el caso que te proporcionó tu docente con base en algunas o alguna de las teorías tratadas. ¿Sí? Y entonces, bueno, yo hice unas formas de Word con unas flechitas y se van siguiendo una tras otra. Aquí yo creo que lo más importante es el contenido, ¿no? Pero bueno, si pido un esquema, hay que hacer un esquema. Entonces, yo inicié mi esquematización mencionando que la primera república de Armenia surgió en el año 1918 y fue posterior a la caída del Imperio Ruso como consecuencia de la revolución del año 1917. En ese momento fue considerado como el primer estado armenio de la época moderna. Y entonces yo allí fui poniendo paso tras paso cómo fue que se llevó a cabo el proceso de reconocimiento de Armenia como estado. Y hablo de qué sucedió con la Comunidad Económica Europea, qué fue lo que hicieron, qué hizo, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos en este caso, cuál fue su postura, su actitud. ¿Por qué? Porque este caso es famoso, es importante y seguramente los que les mandaron a ustedes también y van a poder encontrar mucha información al respecto de esto en la red. Yo ya les di algunos tips cuando hablé de la actividad 1, entonces yo creo que basado en eso pueden encontrar información muy valiosa en Internet. Ahora, ¿qué textos adicioné en esta tarea? Bueno, adicioné Sujetos del Derecho Internacional de Herdegen del año 2005. También utilicé el de Eduardo Jiménez de Arechaga, que se titula Los sujetos del derecho internacional público. También utilicé la Convención de Viena y el convenio entre el Reino Unido y la República de Armenia, porque trae, como ya les dije antes, mucha información de la historia de cómo se conformó Armenia como Estado independiente. Y por último, vamos a cerrar esta sesión con la actividad integradora que se titula Derechos y obligaciones de los sujetos del derecho internacional. Y nos pide que hagamos una presentación. Yo la presentación la hice en PowerPoint y expuse los puntos que nos solicitan. Primero, y es muy importante saber que gran parte de los puntos que nos solicitan aquí en la actividad, en la guía de actividades, perdón, ya los hicimos en la actividad 1 y 2. Y entonces, bueno, pues ya nada más es acomodarlos en una presentación y si nos piden incluir la actividad 1 y 2, lo que yo hacía cuando trabajaba en PowerPoint es que subía la actividad 1 y 2 después de la integradora como imagen cada página y así lo integraba todo. Bueno, entonces nos pide elementos que componen a los entes tratados como sujetos de derecho internacional. Ya lo vimos en una de las actividades anteriores. Entonces nada más es pasarlo o hacerlo a manera de presentación. Proceso de reconocimiento del o los estados llevado a cabo a partir de una o varias teorías de reconocimiento, pues esto ya también lo hicimos en la actividad anterior. Derechos y obligaciones del nuevo o los nuevos entes sujetos al derecho internacional público, esto también ya lo vimos en la actividad anterior. Y lo único que yo creo que hay que hacer nuevo es el cuarto punto que indica organismos internacionales en los que ha o han participado el o los estados y el objeto de su participación. Evidentemente, todo lo que estamos haciendo aquí es sobre el caso de estudio. En este caso, como ya lo comenté, considero que lo único que nos hace falta incluir en la actividad integradora son los organismos internacionales en los que en este caso
o en mi caso, Armenia, participa y cuál es su objeto de participación. Entonces, el primer organismo internacional en el que Armenia participa es la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que, bueno, yo también expliqué que era la ONU, que es una organización que tiene como prioridad mantener la paz y la seguridad internacionales. ¿Y cuál es el objeto? Por ejemplo, Armenia, igual que los demás estados que son miembros de la ONU, buscan la paz y la seguridad, aceptando las condiciones que solicita esta organización, o sea, la ONU, para poder ser aceptados como miembros o participantes. La ONU, así como sus miembros, tienen como propósito participar en temas que requieran la cooperación internacional, alimentar pues relaciones evidentemente amistosas con otras naciones o entre las naciones, realizando un trabajo en armonía. Otro organismo es la Organización Mundial de Comercio, la OMC. Es la única organización en su tipo que se encarga de las normas que rigen el comercio entre los países. Y aquí, por ejemplo, el objeto de participación de Armenia, yo investigué y deduje que a partir de que Armenia declaró su independencia de la URSS en 1991, el Estado estaba decidido a crear un marco macroeconómico sólido para lograr el crecimiento y el desarrollo de la economía en su nuevo estado, ¿no? Motivo por el cual establece relaciones económicas con otros países, porque, bueno, pues la finalidad clave estaba, y esta era una finalidad prioritaria, se encontraba dentro de las reformas que el gobierno había considerado. Otro organismo es, por ejemplo, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Esta organización se conforma en un sistema de defensa, pues, conjunto, ¿sí?, entre los miembros que se adhieren a esta organización. Armenia participa con esta organización ya que, al igual que otros países, tiene la voluntad y compromiso político para implementar planes de acción que les permitan, pues, vivir protegidos y defendidos. Otro organismo es la Unión Europea, la UE, que es una organización económica y política que busca la cooperación entre sus miembros. Armenia participa como miembro de la UE con la intención de estrechar relaciones bilaterales y así poder tener acceso a un nuevo entorno económico que les brinde seguridad y certidumbre económica y evidentemente política. Entonces, este sería el único tema que tendríamos que adicionar a la presentación, porque todo lo demás ya lo vimos en la actividad 1 y en la actividad 2, ¿ok? Bueno, y me despido esta noche, espero que les haya ayudado mucho este video, bueno, que les vaya a ayudar mucho, mejor dicho, porque sí noto que tienen ahí algunas dudas, porque me lo dicen. Entonces, les pido que se suscriban al canal, que le den like, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y que compartan. Por favor, bueno, nos seguimos viendo en YouTube, en el Face y en el WhatsApp, o por teléfono, o por el Messenger, como quieran. Entonces, muy buenas noches y cualquier duda, por favor, háblenme o escríbanme. Hasta pronto. Gracias.